Hace varios días que venimos escuchando, obviamente que parte de la chicana electoral, ¿no? Y la palabra Rodrigazo, y esto iba a terminar como un Rodrigazo. Más allá del chicaneo electoral, dijo, che, vamos a recordar qué fue el Rodrigazo, cuál era el escenario del Rodrigazo. Así que, digo, Roy nos va a explicar. Bueno, lo primero que hay que decir es esto que vos señalabas, ¿cierto? Es que esto se enmarca en una discusión política donde los términos se simplifican mucho y no siempre... Es gratuito hablar y se dice disparates a veces. Yo creo que hay algunas similitudes superficiales, pero también diferencias sustantivas, ¿no es cierto? Rodrigazo fue un 4 de junio, precisamente, fecha que paradójicamente conmemoraba la asunción de Perón y la Revolución del 43. De golpe se liberan los precios que habían sido congelados, precios, salarios, tipo de cambio que habían sido congelados por el gobierno peronista una vez que asumió en el año 73, ¿no es cierto? En ese momento se había establecido lo que se llamaba en la época un pacto social, que había sentado a la mesa tres actores: sindicalismo, empresarios y Estado. Y habían establecido una suerte como de tregua de precios, que duró un año y pico, y los desequilibrios que se produjeron en ese momento, en el curso de ese año y medio, dieron como resultado un conjunto de problemas que el ministro Celestino Rodrigo, uno de los tantos que tuvo Claro, Isabel Perón... ahí venías con Gelbar primero. Claro. Yo no sé si yo la pasé. Hubo seis, durante la presidencia de Isabel, hubo 6 ministros de Economía. Porque el acuerdo fue con Gelbar. Con Gelbar, que después fue como el ministro fuerte. Sí. El ministro fuerte que asumió con Cámpora, el ministro que de alguna manera estaba asociada con las políticas peronistas tradicionales, ¿no? Así que es como se expresó en esa idea de pacto social. Bueno, acá los que tomamos las decisiones importantes porque tenemos capacidad de orientar la economía argentina somos estos 3 actores que yo recién mencionaba, ¿no? Y yo creo que eso nos está marcando una diferencia importante respecto al momento actual, ¿no? Otra muy importante tiene que ver con el hecho de que cuando uno mira, bueno, años 73, 74, 75, cuando la Argentina mira para atrás, ¿con qué escenario se encuentra? Incluso cuando mira su presente. Esa es una Argentina que había crecido de manera ininterrumpida desde el año 63 y por el curso de una década. Claro, por eso ahí el sindicalismo encima tenía mucha... ¿Por qué razón? Porque esa década de crecimiento, un poco el regalo del desarrollismo, ¿no es cierto? Frondizi, presidente del 58 al 62, promueve un fuerte flujo de inversión extranjera, eso moderniza la planta industrial, con lo que ya había de antes, que era importante, se produce un ciclo de crecimiento muy, muy prolongado. La mejor década de la Argentina desde mediados del siglo XX hasta nuestro tiempo, en términos de crecimientos. Esa sí fue la década ganada, ¿no es cierto? Y además ese proceso de crecimiento fue sobre todo un proceso de crecimiento liderado por la industria. Claro, por eso la preponderancia de los sindicatos. Por eso, exactamente, por eso lo que tenemos ahí sentados a la mesa son sobre todo los sindicatos de una CGT. Sí, que tal vez son hasta los mismos nombres de ahora, en algunos casos. Bueno, en algunos pasaron muchos años, ¿no es cierto? Sí. Pero eran sobre todo los sindicatos industriales los que llevaban la voz cantante ahí. Cuando uno mira nuestro tiempo, bueno, y acá se establece una diferencia bien importante, esa CGT es muy distinta, ¿no? Entonces, una CGT o un conglomerado mucho más heterogéneo de dirigentes sindicales en el que, por ejemplo, bueno, la voz cantante hoy no la lleva el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica o de uno de esos sindicatos industriales, esos que tiran mucho humo por sus chimeneas, por sus fábricas, sino que es Moyano y el sindicalismo estatal. Claro, tenés Estado y servicios. Estado y servicios, ¿no es cierto? Ese es como el núcleo fundamental del sindicalismo de nuestro tiempo. El Rodrigazo es, vos venías de una economía congelada, con todas las variables que se retrasan, llega Celestino, yo no sé si Gelbar era el principal, pero después vino Gómez Morales, ¿no? Gómez Morales, Mondelli, Cafiero, en el medio Celestino Rodrigo. Y Celestino Rodrigo, que yo no sé si le estalla o él decide sincerar todas las variables y se producen unos aumentos brutales de todo. Sí, claro. Bueno, en algún momento iba a pasar y cualquier demora como la que se produjo en los meses inmediatamente anteriores, bueno, es un problema atípico, ¿no es cierto?
postergar una decisión tiene costos económicos. Por eso es que ahora se habla de Rodrigazo. Se habla de Rodrigazo, creo yo, en el sentido de que, bueno, yo creo que hay dos temas ahí a los que habría que hacer referencia. Uno, el hecho de un gobierno débil, porque lo que estamos describiendo es un escenario en el cual, año 73, vuelve el peronismo al poder después de 17 años de proscripción. Perón todavía no puede presentarse en la restricción y el candidato es Cámpora, ¿no es cierto? Es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora Solano Lima. Cámpora Solano Lima, ¿no es cierto? Gana con casi el 50% de los votos. No es tanto para la historia peronista, para aquella historia peronista, porque las marcas de Perón, en general, de los años 50, habían superado el 60%, con un tope del 64% en la elección del 54. Es un peronismo más chiquito, pero unos meses más tarde, en septiembre, hay una elección y Perón vuelve al poder, y ese Perón que vuelve con un respaldo muy amplio, 62%. ¿no es cierto? Perón. Claro, entonces, digamos, ese pacto social que Perón respalda cuenta con apoyos muy extendidos. Quienes son remisos y en el empresariado hay por siempre dudas respecto a la inteligencia de estas medidas, saben que juegan de visitante. Un tiempo más tarde, Perón muere, ¿no es cierto? En el 74. Decir, cuando se da el Rodrigazo, Perón ya estaba muy enfermo. Ya no está Perón, claro. Entonces está Isabel. Ya está. Ya está Isabel. ¿Pero cuándo fue el Rodrigazo? 75. Tenés razón. 75. Claro, el 1 de julio del 74 muere Perón. Claro. Cuando se da el Rodrigazo. Un año más tarde, casi un año después de la muerte de Perón. Y entonces en un gobierno muy anarquizado, con muchos conflictos internos, con muchas disputas, en particular entre la izquierda y la derecha, pero también con otros actores que están disputando en digamos así, un escenario dominado por una Casa Rosada muy débil, ¿no? Entonces yo creo que este es un elemento que está muy presente en las reconstrucciones de nuestros días, que dicen hay similitudes. Sí, igual son debilidades diferentes también. Probablemente, sí. Sí, yo lo veo más con el tema también de... Mirá que igual lo que pasa es que en la Argentina, sí, vos lo debes saber obviamente perfectamente bien, porque debes aburrirte, aparte de cíclicamente estar siempre con lo mismo. Los retrasos de todas las variables, los congelamientos, es permanente. Bueno, es un problema, sí, que la Argentina arrastra hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Que cada 2 por 3 nos enfrentamos a dificultades similares. Y cuando vos ves esto que pasa hoy en la Argentina, ¿no te dan ganas de decir, muchachos, basta de repetir errores? Bueno, yo creo que es más fácil diagnosticar los errores o trazar un diagnóstico que identifica estos problemas que darle respuesta a los problemas, ¿no es cierto? Porque si se repiten desde hace mucho tiempo, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que es difícil gobernar la Argentina. No es una sociedad dócil, es una sociedad que plantea muchas demandas y, por tanto, que tiene actores muy arraigados, con mucho poder, ¿no es cierto? En el mundo hay sociedades iguales a la Argentina o más bravas que la Argentina, y el mundo, por ejemplo, la inflación la resolvió. Sí, yo creo que ahí la Argentina es un caso distinto, ¿no es cierto? Y uno podría ahí, digamos, esa Argentina de los años 70 es una Argentina que empieza a descubrir el problema de la inflación. Había tenido episodios anteriores, pero sobre todo del año 70 comienza a ser un tema. Y eso es una de las razones por las cuales Perón decide, vamos por el camino del pacto social, ¿no es cierto? Un congelamiento, ¿no es cierto? Que frente a una sociedad que se sigue moviendo, una economía que se sigue moviendo... Sí, igual fue un congelamiento. A ver, un pacto social también unilateral, es decir, lo hacías o lo hacías. No, sí, fue muy pactado. Sí, bueno, es que ese gobierno con mucho poder podía sentar a la mesa a actores que yo creo hoy no pueden ser sentados, ¿no es cierto? Después uno podría decir, dos cosas diría ahí. Una, esa alta inflación, 50-60%, era un fenómeno nuevo. Y el Rodrigazo, además, hizo que subiera un escalón. Y de ahí comienza una historia que prácticamente, podríamos decir, no nos ha abandonado. Salvo el paréntesis de la década del 90, de la convertibilidad, una década de estabilidad, que finalmente, bueno, tampoco fue socialmente sustentable, ¿no es cierto? Pero como